Poca diversión, se decía Pedro, un niño travieso, curioso y además a quien no le importaba nada, también hacía con la naturaleza lo que a él se le ocurriera. A eso de las 3 de la tarde salió de su casa sin una dirección clara. Pedro no llevaba nada y tomó un camino con dirección al Cerro del Tortuguero. Continuó su camino y llegó a un lugar donde se encontraba una cueva ni muy oscura ni muy clara. Entonces Pedro, siendo un niño de 12 años y sin temor a nada, dijo con curiosidad: ¿qué habrá al otro lado de esta cueva? En eso una especie de viento que le llegó en la cara a Pedro le llevó un buen aliento y ánimo para entrar. Partió y siguió la cueva, caminó, caminó y caminó sin saber lo que encontraría. Pronto vio que era el fin de la cueva. Él se sintió solo y con ganas de regresar. En eso se le metió algo en los ojos. Estando ahí parado quiso sacarlo con las manos y cerró los ojos, y al abrir y cerrarlos la roca que cubría la cueva ya no estaba ahí. Pero Pedro no se preguntó quién la había quitado en tan poco tiempo. Al ver que el túnel seguía, continuó su camino. Con un aliento nuevo sintió de nuevo el mismo viento que había sentido al inicio de la cueva, pero ahora con un aroma a rosas. Pronto se imaginó un jardín con distintos tipos de flores de muchos colores y de tamaños distintos. Tantas flores que despertarían al mundo. Siguió su camino y no miraba el límite del túnel, pero él, sin ninguna preocupación, siguió adelante buscando algo para divertirse. Entonces sintió el mismo viento, pero ahora con un olor a frutas, muchas frutas. Pedro, con tanta imaginación, pensó un lugar con árboles de frutas que a Pedro le gustaban. También imaginó las frutas que, aunque las cortaras, volvían a nacer otras, pero ya maduras, y que aquellas frutas nunca se echaban a perder. Continuó imaginando y siguió su camino en busca de diversión. Paso tras paso, Pedro seguía caminando. En eso un viento feroz le sopló la cara, sintió un mal olor a quemado y un gran calor, pero eso no le hizo pensar nada. Caminando con una gran ilusión se encontró 2 túneles más, una a su derecha y la otra a su izquierda, pero él prefirió seguir de frente y ni siquiera se detuvo para observarlo bien. Ya había caminado tanto que para él era como si no hubiera caminado nada. Continuaba Pedro siguiendo el túnel hasta que a lo lejos vio una pequeña claridad, pero él nunca se imaginó que era el final de aquel túnel. Continuó y logró llegar. Ahí vio una boca con una puerta y en ella una llave. Pedro la tocó y la puerta se abrió. Apareció una gran claridad y un letrero que decía: La Boschetta. Bajo el letrero había un plato de sopa con muchas verduras. Entonces a Pedro se le antojó y comenzó a comérselo. Al terminar, al fondo del plato había una pequeña frase que decía: Esta es mi sopa preferida, 7 días no tendrás hambre ni sed. Cuando Pedro terminó de leer aquella frase, miró a su alrededor y vio un paisaje muy hermoso, como un paraíso con una gran cantidad de flores, frutas y animales, como él se las había imaginado, pero mucho más precioso. Comenzó a recorrer la Boschetta, que era una gran extensión de terreno, todo muy limpio con un hermoso pasto. En su recorrido Pedro se encontraba con muchos animales feroces, que no le hacían nada. Observó frutas muy deliciosas. Continuó recorriendo y llegó a un lugar en donde vio un árbol con muchas piedras brillosas de distintas clases. Entre ellos había oros, perlas, zafiros, entre otras. Pero lo más maravilloso era que había 6 grandes diamantes alrededor del árbol. ¡Qué maravillas!, se decía Pedro mientras las miraba con gran atracción. Pedro se dejó llevar por la atracción y agarró uno de los diamantes que rodeaban el árbol y salió corriendo como si alguien lo hubiera visto. Quiso Pedro robársela y fue en busca de la salida para irse. Pero en ese momento todas las flores se marchitaron, las frutas se volvieron piedra, las piedras brillosas dejaron de brillar y comenzó a pasar mucho viento por toda la Boschetta. Este paisaje se había destruido por completo. Pedro comenzó a sudar y a tener miedo, que salió corriendo para huir y dejó tirado el diamante. Corrió tanto que estaba desesperado y tropezó con una pequeña caja. Lo ganó la curiosidad, que decidió abrirlo y lo primero que encontró fue un libro. ¿Y esto qué?, replicó Pedro. La abrió y en la primera página esto es lo que decía: La Boschetta. Año 2000. Quien lea esto cuidará de la Boschetta y se llevará este libro. Este libro fue escrito por uno de los hijos del dueño de este lugar. Los 6 diamantes que rodean al árbol representan los 6 integrantes de la familia. El árbol de muchas piedras brillosas se llama el árbol de la inteligencia, ya que tiene tantas piedras brillosas como la descendencia de esta familia.
Por eso, nadie debe tocar ninguna de las piedras brillosas ni mucho menos los 6 diamantes que son los pilares de este lugar, nadie puede cortar ningún árbol y mucho menos las flores ya que son los pulmones de este lugar. Por lo mismo no se pueden llevar nada de aquí ya que si lo hacen, la boscheta será destruida después de 10 minutos, además el causante desaparecerá, a menos que lo regresen al lugar de donde lo tomaron. Tú, junto con tu descendencia la deben cuidar mucho, ya que, si es destruida, pasarán 100 años para que se reconstruya y alguien lo encuentre. Te recuerdo que este lugar es la única reserva del mundo. Pronto Pedro se puso en pie, corrió sin temor alguno y regresó al lugar en donde había dejado el diamante, la agarró y lo llevó de regreso al pie del árbol de la inteligencia, la colocó en su lugar y todo volvió a la normalidad, todo brilló de nuevo y las flores recuperaron su color. Pedro siguió recorriendo el lugar y tantas cosas más, miró con detalle y cuidado, todo el paisaje le daba una felicidad, se oía a los pájaros cantar y a las flores soltar su olor. Tanto era el gusto de Pedro que se sentía en casa y ya no quería regresar, pero ya habían pasado los 7 días que se podía tardar ahí. Pronto Pedro regresó a su casa y con el gran libro, siguió leyendo y se enteró de los grandes secretos de aquel lugar y cómo fue la vida del dueño, y por qué nadie lo había descubierto antes. Pedro se convirtió en uno de los amantes de la naturaleza. También cuidó del lugar, pero nunca contó a nadie lo que le había sucedido.